Pues entonces, cuando ya me quedé así, yo sentía que olía más fuerte el olor, o sea, como que ya estaba así más potente el aroma Quemado, ¿no? de lo quemado o lo que haya sido. Sí. Y no te miento, Pepe, cuando yo me hago así para pegarme a la pared, alguien estaba Ujú. atrás de mí, acostado conmigo. No manches. Ay, esto me Este, enchinó la piel. Hasta sí, me dio un escalofrío en la espalda, no inventes. yo recuerdo porque, te digo, justamente quedé en medio de la cama. Pero, ¿tú De, estabas sentado, estabas acostado o cómo estás? no, pues cuando me desperté del sueño, o sea, te digo, me desperté y prácticamente o sea, no me moví, o sea, me quedé ahí. Sí, Porque te digo que ok, cuando yo desperté y me quedé así como o sea, como de, ¿qué sí. pasó? Pues fue cuando empecé a escuchar otra vez el tronco, la cosa que iban arrastrando, y cuando escuché que movieron la cortina, fue cuando decidí no moverme, o sea, no dije, no me voy a levantar, Sí, sí, sí. o sea, me voy a quedar tal cual así, acostado. Amigos, bienvenidos a un episodio más de podcast de Pepe Hox y Terror en Palabras. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente dándose la oportunidad de ver un capítulo más. En esta ocasión estoy muy emocionado porque es la primera vez que vamos a grabar con un seguidor, es de las primeras personas que se animó a grabar, a contarnos su historia aquí en cara, pues se puede decir cara a cara. Estamos por medio de Zoom, pero estoy muy emocionado porque ya se animó una persona, también por ahí hay otras en fila que ya se van a animar a contarnos su historia, pero para mí esto es muy padre porque los puedo conocer poquito a todos. Entonces, muchas gracias. Aquí estamos con mi amigo César, seguramente ya lo vieron ahí en el título del video. César, ¿cómo estás, hermano? Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Pepe, por la invitación y pues estoy muy bien, muchas gracias. Qué bueno, hermano. Oye, ¿nos puedes platicar un poquito acerca de ti? A lo mejor no tan a detalle porque entiendo que no eres como tanto de las redes sociales, pero no sé si te puedas presentar de dónde eres, a qué te dedicas o lo que tú creas que pueda ser conveniente que nos puedas mencionar. Sí, bueno, como ya lo mencionaste, pues mi nombre es César, soy originario de aquí de Michoacán, actualmente pues vivo en la ciudad de Morelia y actualmente trabajo en una tienda departamental en un centro comercial aquí mismo. Ok, órale, qué chido. Hermano, por ahí me mandaste tu historia, se me hizo muy interesante porque has vivido una serie de situaciones paranormales a lo largo de tu vida. Básicamente este podcast es tuyo para que te explayes sin problema. Si me quieres preguntar algo, de todos modos voy a estar yo también aquí y seguramente yo sí te voy a estar preguntando de vez en cuando algunas cosas para que nos vayas poniendo ahí en contexto. ¿Nos puedes platicar acerca de cómo iniciaron estas experiencias que tienes? ¿Por qué crees en lo paranormal? ¿Qué es lo más fuerte que te ha pasado? O bueno, ¿cómo inició todo, hermano? Bueno, prácticamente pues a mí lo paranormal o las actividades, las cosas de terror o como lo quieran llamar, me han interesado desde muy niño, porque mi mamá, desde que yo era muy niño, me inculcó mucho el terror, ya que ella era muy fanática de las películas, de todo lo relacionado con esto, y pues desde niño yo empecé a ver pues lo que podía, ¿no? Porque pues tampoco era como que me dejaran estar viendo o escuchando ese tipo de cosas. De hecho, algo muy curioso que aún recuerdo es que mi mamá se ponía a planchar mientras escuchábamos La Mano Peluda. Ok. Entonces, desde ahí yo empecé con el gusto por lo paranormal. Obviamente, pues a lo largo de mis 27 años que actualmente tengo, eh, pues me han pasado cosas desde como ruidos extraños, de que de repente, no sé, escuchas que te hablan, cosas así, pero he tenido dos experiencias muy fuertes, o sea, realmente cosas que yo sí me quedé como que era sí o sí creer Sorprendido. en lo paranormal. Ajá, era Sí. sí o sí, no había excusa de nada. Y pues la que les voy a contar el día de hoy es precisamente la historia que me pasó a mí personalmente cuando era niño, porque la otra, igual si quieren después se las puedo contar, Mm. pero nos pasó en general a una masa pues de más de 20 personas. Ok. Ujú. A ver, cuéntanos, ¿esto te sucedió antes de que escucharas La Mano Peluda o después de? Digo, ahorita me desbloqueaste como un recuerdo porque también mi mamá se ponía a planchar cuando ponía La Mano Peluda en las noches. No sé si recuerdas que, no recuerdo bien en qué horario la ponían, pero, bueno, en qué horario transmitían más bien, pero sí recuerdo que ya era de noche y yo recuerdo más que era como los sábados o domingos, creo que la ponían y estábamos ahí toda la familia escuchando. Pero, ¿cuál fue la primera experiencia que tuviste, bro? Pues mira, eso que comentas de La Mano Peluda era ya muy tarde, de hecho no era tan,
no era tan temprano que lo subieran o que lo pasaran más por la radio, pues, porque prácticamente eran como los podcasts de antes. Sí, sí, sí. No, esta historia que me pasó a mí bueno, fue como en ese transcurso de cuando yo lo escuchaba, pero pues ya tenía ratito de cuando yo empecé a escuchar ese tipo de programas a lo que me pasó. Ok. Y bueno, pues ya para empezar con la historia, esto me pasó a mí precisamente cuando yo tenía como entre 8 y 9 años, más o menos fue como entre 2004, 2005, más o menos por esos entonces. Y pues bueno, les voy a dar contexto de cómo fue que pasó todo. En mi familia, pues yo crecí en una familia muy católica, religiosa, de ir a misa ya sea los sábados, los domingos, en fiestas, de ir a misa siempre, ¿no? Personalmente yo no practico la religión, no soy ni agnóstico ni que sea de otra religión, simplemente pues fui creciendo, pero realmente nunca tuve ese interés por ir a misa cada 8 días o tener como devoción en algo, ¿sabes? Sí creo en un Dios, también pues me considero católico por nacimiento, por mi familia, pero realmente yo no sigo la religión. Ok. Este, bueno, como te comentaba, yo soy de aquí de Michoacán. Cuando yo nací en un ranchito, en una comunidad. Yo creo que en Ok. unas 200, 300 personas. Ahorita pues ya está más grande, pero pues en esos entonces. ¿Y se Eh, puede decir cómo se llama el lugar? ¿No? sí, se llama Choritiro. Es Chorítiro. una comunidad que pertenece a Tancítaro. Ok. Ajá, Choritiro. Que si mal no recuerdo, o lo que me han contado, significa chorrito de agua en cierto idioma. Ok. ¿Hay Sí, nacimientos de agua por ahí o algo así? sí, bueno, acá se Sí. les dice ojos de agua. Ojos de agua. Comúnmente, pues estamos a las faldas de lo que es el pico de Tancítaro. Ok. Pues es un área llena de pino, llena de color verde. Entonces, en temporada de lluvias como ahorita, Ok. pues es uno de los lugares que a la fecha yo he visto que llueve bastante. Y en temporada de frío, invierno, es uno de los Hace lugares mucho más fríos frío. de aquí de Michoacán. Sí, Así me es. imagino. Ok. Y entonces, en ese lugar, y digo, ya poniéndonos un poquito en contexto de cómo era el lugar donde vivías, ¿fue donde tuviste tu primera experiencia? Así es, porque mira, igual como te comentaba, en el ranchito, pues ya ves que todos los lugares tienen como sus patronos, ¿no? O sea, como que en tal lugar se celebra tal santo, tal fecha es para esto, tal cosa para otro. Por ejemplo, en Tancítaro, que es como que el lugar más grande, es el día de San Francisco. Entonces, Ok. en mi ranchito, que está muy, muy cerquitas, se celebra la Santa Cruz, que es el día 3 de mayo, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Creo que sí. Entonces, pues siempre se hace fiesta. La historia como tal se desarrolla precisamente por eso, porque en el ranchito donde yo vivo, en lo alto, o sea, haz de cuenta que ¿cómo te digo? El ranchito nada más es como de pasada, o sea, prácticamente es la Ok. carretera Tancítaro que conecta con Los Reyes, que es una ciudad que sigue Ok. después. Entonces, a fuerza tienes que pasar por ahí. Eh, el ranchito pues está como plano así, pero hay una parte en la que ya empiezas como una subida, o sea, como si el ranchito fuera de subida, con las casas en lo alto, Ok. como si fuera un cerro. Entonces, en lo más alto de ese cerrito está una cruz gigante. O sea, está una cruz que hicieron así, no sé de qué material sea, pero es una cruz grande. Y Ok. precisamente cuando es el día de la Santa Cruz, se le reza, se le lleva alborada, mucha gente va pues como a rezar, y precisamente la visten, le ponen como un tipo de manta entre la cruz así, como entre la que queda así, le ponen como una manta. Se pone muy bonito, la verdad, la festividad. Y pues en esos entonces, cuando todo el mundo hace primera comunión, se casan, hacen ese tipo de eventos. Ya, ok. Ujú. Y, Entonces, no, perdón, dime. no te estaba escuchando, perdón. Sí, sí, continúa. Entonces, bueno, mi sueño precisamente se desarrolla, como yo empecé mi caso, fue precisamente con un sueño en esa festividad, ¿sí? Ok. Prácticamente yo nunca, o sea, yo no recuerdo anteriormente de eso, haber tenido algún sueño, pues macabro, diabólico, nunca, o sea, una Una pesadilla o pesadilla, algo algo, así. Ok. jamás. Entonces yo recuerdo, más o menos no te sabría decir qué mes, pero recuerdo que un día me fui a acostar normal, a mi cuarto. Cabe resaltar que en ese entonces yo dormía solo en una habitación. Ok. Anteriormente mi casa era muy pequeña, porque pues, solamente era mi papá, mi mamá, yo y una hermana que pues era más chiquita, tenía como unos 4 años. Ok. Entonces,
pues donde yo dormía, pues era la cama, ahí estaba el closet, pero en específico había una ventana que daba hacia la sala, ¿sí? Cuando apagaba la luz, el cuarto quedaba extremadamente oscuro. O sea, literal no veas nada. Si había un poquito prendido, pues se veía, pero realmente si no estaba nada encendido, pues no se veía absolutamente nada. Oscuro. Ujú. Eh, Me acuerdo que ese día me fui a dormir y ya se cuenta que ya cuando, pues, en el sueño lo recuerdo perfectamente bien, incluso si te lo estoy contando ahorita, recuerdo, era como cuando lo soñaba. Yo aparecía precisamente en la noche frente de esa cruz, ¿sí? Y pues había mucha gente alrededor. Pues obviamente disfrutando de la noche, de la fiesta, todo normal, pero de repente una persona, y siempre la misma persona en el sueño, que realmente pues no recuerdo quién era, esa persona decía, ahí viene, pero yo no sabía que venía, solamente se mencionaba, ahí viene, ahí viene, ahí viene, y todo el mundo empezaba a correr. O sea, todo el mundo empezaba a correr, a ocultarse. Entonces yo recuerdo correr, pero pues yo no veía a nadie de mi familia, yo no veía a, a nadie conocido, simplemente era gente, ¿sabes? Ok. Algo curioso del sueño es que todas las casas tienen las puertas abiertas y las ventanas. O sea, es como, por ejemplo, si tú fueras por una colonia y todas las puertas de las casas estuvieran abiertas así, literal, súper abiertas, las ventanas y las luces encendidas. Entonces, mucha gente se entraba a las casas y otras se ocultaban, por ejemplo, en el río, porque por ahí pasa un río, o se iban simplemente. Entonces, yo corría y corría y corría, pero yo solamente veía en mi sueño cómo la gente se iba metiendo, a las casas y ya no salían. Pero esa voz retumbaba siempre como en mi cabeza, ahí viene, pero yo no sabía que venía. Entonces, como yo era un niño y veía que todo el mundo corría, pues yo también lo hacía. Entonces, era como me sentía asustado en el sueño, pero no, yo no recuerdo llorar. O sea, yo no recuerdo haber llorado ni nada, simplemente era como correr por inercia y estar asustado. De donde está esa cruz a mi casa, si caminas de manera normal, yo creo que te haces como unos 8 minutos, de 8 a 10 minutos caminando. Ok. Entonces, yo recuerdo haber llegado a mi casa, lo que es la que era mi casa, e igual encontrar las luces encendidas, menos la de mi cuarto. O sea, estaba Ujú. la de mis padres, la de mi hermana, la cocina, la sala, el patio, pero mi habitación estaba oscura. Entonces, yo solamente llegaba como hasta la entrada. O sea, haz de cuenta que mi cuarto tenía una puerta y tenía lo que era la cortina. O sea, tenía una cortina, recuerdo que era de Silvestre y de este Piolín. Y era de un material que cuando tú la frotas o la tocas, hacía como un sonidito. O sea, como era de una tela que distingues, ¿no? Como las chamarras rompevientos. Ah, El ok, ok, sonidito ok, que sí, sí. así se escuchaba. Yo no pasaba de la cortina hacia allá. O sea, yo cuando en mis sueños siempre me regresaba. Entonces, al lado de mi casa está la casa de mi abuela. Ujú. Entonces, yo recuerdo entrar igual a la casa de mi abuela y pues la casa de mi abuela siempre ha sido muy grande. Tiene muchas habitaciones y todo. Entonces, yo lo que hacía era llegar a su cuarto y recuerdo que estaba un ropero gigante. O sea, un así como gigante, gigante, gigante. Recuerdo que me metía porque el ropero estaba vacío y al momento de voltear a mi lado izquierdo, yo despertaba. Siempre era así. O sea, el sueño se repetía, se repetía, se repetía. O sea, Que era un como sueño muy constante que tenías, muy recurrente. al principio te puedo decir que me pasaba 2 veces por semana, pero al cabo de unas semanas, meses, ya era Ujú. casi diario. Ok. Entonces, cuando yo despertaba de ese sueño, siempre era a las 2 de la mañana. O sea, nunca eran como la 1:40, 1:30 o 3 de la mañana, como lo comentan. No, siempre era a las 2. Fuera a las 2:03, 2:20, 2:40 y tantas, pero siempre eran en el lapso de 2 a 3, siempre. Cuando yo despertaba, ya despertaba llorando. Incluso Ok. aunque yo en el sueño no me escuchara, yo despertaba ya llorando. Sí, Sí, y sí, sí. bañado en sudor, o sea, literal, muy sudado. Entonces era así como de cállate, porque mi Ujú. papá antes era así como muy de no seas miedoso o no tengas miedo, tienes que ser Ujú. hombrecito, ¿no? Entonces yo, para no despertarlos y para evitarme ese regaño, pues mejor, mira, me quedaba calladito, pero Ujú. cuando yo guardaba silencio, literal, como te comento, enfrente que estaba la sala, escuchaba como se arrastraran un tronco.
O sea, no sé si has escuchado cómo se escucha cuando arrastras algo de madera en Ujú. piso, como Sí, sí, cierto sí. sonido característico. Así escuchaba. O sea, yo escuchaba que jalaban y Como si movieran una silla muy pesada de madera, imagino. así es, pero literal se escuchaba así el sonido muy clarito. Entonces Ok. yo me quedaba pues así, o sea, escuchando, escuchando, escuchando. Y recuerdo que hubo veces en las que yo nomás me hacía hacia para atrás sin hacer nada de ruido y me acostaba y me tapaba. Yo creo que por el mismo miedo o por todo lo que me pasaba, pues me quedaba dormido y al día siguiente pues ya despertaba y como que me quedaba con esa idea. Ok. Entonces, posteriormente, el sueño se fue haciendo recurrente, 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 a tal grado en el que, como te comentaba, escuchaba ese sonido del tronco, pero ya después lo escuchaba más cerquita. O sea, es como antes era atrás de la ventana, que era donde estaba la sala, Ujú. después era como si avanzara hasta, ¿qué te parece? Como casi casi al entrar a la puerta de mi cuarto, e Ok. incluso después no escuchaba como tal el sonido, pero sí escuchaba a alguien adentro de mi cuarto. Para eso, yo como que conforme fue pasando todo el tiempo, sí o sea, como que ya no hacía ni tanto la intención de quedarme así como quietecito escuchando, porque ya era mucho el miedo que me daba. O sea, prácticamente yo despertaba ya del sueño y ya no me movía. O sea, ya no me movía, Ok. porque a veces sí como que despertaba hasta casi casi hincado y a veces era como de acostado, pero bañado en el Ujú. sudor, estaba pues muy asustado, ¿no? Entonces, pues yo no le decía a mis papás, no le contaba a nadie, porque pues prácticamente no, yo sabía que no me iban a creer, yo sabía que a lo mejor me iban a decir, estás loco, esto, lo otro y así. Entonces, por ejemplo, mis papás nunca fueron fanáticos de dejarme ver, por ejemplo, Los Simpson, o ese tipo de caricaturas, porque pues ya ves, tienen cierto lenguaje. Entonces, Ujú. yo veía escondidas a veces ciertas caricaturas. Entonces, Ujú. a veces me decían, es que si ves eso, te va a asustar el diablo, o si ves esto, te va a salir el diablo, cosas así, ¿no? Sí. Entonces, ya cuando llevaba ya como más de un mes con esta situación de lo del sueño y de escuchar esos sonidos, recuerdo que fuimos a un pueblo que sigue después de mi rancho, o sea, está mi rancho y después sigue otro pueblito que se llama Apo del Rosario, y precisamente Ujú. pues ahí se festeja a la Virgen del Rosario. Ok. Eh, Me acuerdo que cuando fuimos a misa, pues obviamente yo ahí sí creo que ha sido una de las veces que más recé, porque pues Ujú. yo como que ya un niño de 8 o 9 años casi y ya como que con un trauma que hasta ese punto me daba cuenta, bueno, hasta ahorita de grande me di cuenta de cómo un niño tiene la capacidad de percibir tantas cosas y de actuar por sí mismo y no, y pues no decirle a alguien más. Yo creo que a veces Sí. por eso hay muchos niños que les suceden cosas y pues crecen con cierto trauma, ¿no? O con cierto miedo. Ujú. Entonces, recuerdo que cuando llegamos a esa iglesia, no sé cómo le digan en donde tú vives, Ujú. pero a donde venden artículos religiosos. Acá se le dice curatos, no sé cómo les Ah, digan sí, allá. sí, igual, el curato. Ujú. Ajá, el curato. Ol- Entonces yo recuerdo que mi familia entró porque iban a comprar unas cosas y yo me acuerdo que pues en el mostrador estaba estaba una torrecita Ujú. y tenían muchas imágenes de santitos, o sea, tenían varias. Entonces yo vi que decía que 5 por 25. Entonces yo dije, bueno, voy a comprar unas. Y recuerdo Ujú. perfectamente cuáles son las que compré. Compré la Magnífica, que es la que trae la Virgen de Guadalupe. Compré el Ujú. Niño de la Salud. Compré la de la Mano Poderosa. Compré la de la Virgen de Fátima. Y Ujú. compré la de San Martín Caballero, que es mi santo. Ok. Y yo no le dije a nadie, simplemente las compré. Y pues yo no, o sea, creo que sí me pregunté Max que había comprado, pero realmente no le dije ni para qué las quería. Ok. Entonces, recuerdo que en mi closet había un pequeño espejito, o sea, como un espejito chiquito, que era donde yo me peinaba y todo. Ujú. Entonces, ahí las coloqué, o sea, como que las fui metiendo, las fui atorando, y fue tanto como que el trauma que tenía que dije, bueno, el lunes voy a leer esta, el martes esta, el miércoles esta, el jueves esta y el viernes esta. Era una para cada día. Ok. Y te lo juro que así era todos los días. Cuando ya todos se acostaban y que yo entraba a mi cuarto, porque pues yo Ujú. pagaba mi luz y todo, o sea, de la habitación y todo. Antes de apagarla, antes de acostarme, me subía a la cama, me persinaba, incluso a la cama
la persinaba también. O sea, básicamente que al respaldo le hacía así una cruz, al colchón le hacía una cruz y yo hacía mil Ok, cruces. sí, Entonces sí, sí. me hincaba y me ponía a leer la Magnífica, ¿no? Pues así te acuerdo. Pues eran chiquitas, o sea, las tarjetitas. El día siguiente lo mismo, persinarme, persinar la cama, persinar todo, y leer la que seguía. Y así me fui, y así me fui, y así me fui, pero te lo juro, Pepe, yo no vea ninguna mejora. O sea, te lo juro que yo no Todo encontré, seguía igual. así es, o sea, incluso no te digo que era más intenso, pero como te digo, o sea, iba pasando el Ujú. tiempo y esa cosa más iba metiendo a mi cuarto. O O sea, sea, tú tenías como la creencia de que empezó afuera y se iba acercando como hacia tu cama, por así decirlo. a- así es, pero realmente hasta ese punto yo no, solamente era el sonido. O sea, Ok. no llegué a ver algo hasta en esos momentos, nunca llegué a escuchar algo más allá de eso. Simplemente era al principio como que el sonido de arrastrar esto, de meter esto y todo ese tipo de cosas. Ujú. Oye, una Entonces, pregunta antes de continuar. Eh, ¿Has escuchado de los sueños premonitorios? no. ¿No? Son sueños que se supone que cuando los tienes es porque va a pasar algo en tu vida. Por ejemplo, hay uno que, no, si mal no recuerdo, es que si sueñas como con una novia o una boda, es que alguien de tu familia va a fallecer. Durante ese tiempo no pasó algo raro en tu vida, o sea, algo fuerte. Me refiero a que a lo mejor tuviste el sueño y a lo mejor después pasó un accidente de alguien de tu familia. O sea, ya después de que terminaron los sueños o nunca pasó nada, nada más era así constante el sueño. Fue constante porque realmente yo la primera vez que yo asistí a un velorio, o sea, Ujú. a un entierro, fue como en el 2009, que Ok, falleció un tío mío, pero esa fue la primera vez, porque yo antes no recuerdo haber asistido a algún velorio o algo, ¿no? ujú, Pero que yo recuerde que alguien haya fallecido muy cercano a mí, pues fue hasta el 2009 que yo tengo ok, noción de conocimiento de ese suceso. ok. Entonces nos Em, quedamos en que estabas orando en tu cuarto y no mejoraba nada. Así es, no mejoraba nada, yo pues no hallaba qué hacer. O sea, pues era un niño, o sea, no sabía qué hacer, Ujú, obviamente, pues por el miedo a que me dijeran, pues es que te da miedo, no seas miedoso, o ujú, chillón, o cosas, o de ese tipo de cosas, pues yo prefería evitarme la situación de comentarles, ¿no? ok, Eh, entonces, después de eso, me acuerdo que un día soñé lo mismo y yo desperté llorando. O sea, desperté sí, otra vez llorando y no sé si mi mamá en ese momento estaba despierta, no sé si andaba por ahí en la cocina, no sé qué pasó, que me ujú, escuchó y entró a mi cuarto y me dijo que sí que tenía. Y ujú, pues fue como de la manera en que yo le comenté un poquito. Le dije, es que, le dije, estaba soñando feo, le dije, escucho ruidos, pero pues ya ves cómo son las mamás, no pasa nada, a lo mejor es ser un gato, un perro, no sé, que está sí, ahí sí, 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 en la calle, ¿no? Entonces como que mi mamá pues como que a lo mejor me ha de haber notado muy miedoso, muy llorón, o no sé, en ese momento, ujú, que al día siguiente me compré una lamparita. Era una ok, lamparita, era una estrellita roja. sí, Entonces la prendí así, pues alumbraba todo el cuarto, pero lo alumbraba rojo. O sea, no era un color así como que ujú, te dijeras, qué bonito. sí, 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 Pero al menos ya se notaban malas cosas, ¿no? ujú, Entonces dije, bueno, ya tengo luz, ya voy a poder dormir más a gusto, pero no. sigue igual. Siguió igual el sueño, despertaba, pero aquí ya pasaba algo más interesante, que cuando Ujú, yo despertaba, bueno, ¿cómo te lo explico? O sea, yo despertaba, pero ya no escuchaba nada. O sea, sí escuchaba, pero ¿cómo te digo? Como cuando hay un silencio así como muy escabroso, no sé cómo decirlo, como un silencio sí, como muy que hasta sepulcral, escucha, ¿no? Sí, ajá, que hasta escuchas como el tas de tu corazón, así como. sí, sí, sí. Y yo, pues, me movía, incluso hasta escuchaba el sonido de cuando mi pijama tallaba así mi piel. Ujú, Y pues yo me quedaba así como otra vez, como de vete de ladito y acuéstate y tápate y cierra los ojos y empieza a rezar. Eh, Cuando eso pasaba, yo ya, o sea, persinaba la cama, leía todo y antes de acostarme ponía en cada esquina una tarjetita. O sea, de tu ponía cama. así es, ya empecé a hacer eso porque pues ya decía, yo ocupo protegerme. Sí, Ponía una de aquí, otra acá y así, y atrás en el sí, respaldo otra. E incluso hasta las ok, pegaba así con un pedazo de cinta para que no se cayeran. Entonces yo como que eso me daba un poquito de esperanza y un poquito de decir, ay, este,
pues Sí, como que ya estoy protegido de alguna manera, ¿no? así es. Eh, pues tampoco servía. No servía. Yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? A veces me decía a mí mismo, así como de, me estoy volviendo loco, este, ¿qué me está pasando? O sea, como que yo no entendía. Entonces, un día me acuerdo que fuimos a visitar a mi bisabuela, a un ranchito también cerca de ahí, que es donde mi mamá creció. Y mi abuela, pues, era de bajos recursos. Entonces, su habitación bueno, una de las habitaciones donde nos quedábamos era como de adobe. O sea, Ujú. no sé si sepas que es el adobe, es como la casa Sí, de sí, sí, tierra, pues, literal. sí, 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 Entonces, haz de sí lo cuenta que conozco. hacia el techo, tenía como vigas de madera y nada más tenía como una lona, como un hule para tapar todo. O sea, como para que no Ok. cayeran alacranes Mm, o arañas o ese tipo de cosas. Y yo recuerdo que se dormí con mi mamá. Entonces, ujú, pues yo me sentía protegido, seguro y así. Entonces, ujú, cuando ya estábamos así dormidos, este, pues literal estábamos ya dormidos y escuchaba como si le hicieran así a la lona. Era como un hule azul y le ujú, pegaban así, como si le hicieran con el dedo así. Pero, ok, o sea, literal en aquella inmensa oscuridad, pues yo no notaba nada. Entonces no me ujú, escuchaba así tras, tras, así como cuando una gota le está pegando a un hule. ujú, ujú, Entonces, me daba mucho miedo a mí como decirle a mi mamá, hoy lo que se escucha o qué es eso, ¿no? Entonces yo no me quedaba así silencito, pero con los ojos así, pues pelones, o sea, como diciendo qué es eso, qué se escucha. Entonces, me acuerdo que el día siguiente, como que el tema salió así de la nada, como que fue una señal, no sé cómo decírtelo, ujú, pero mi abuela se puso a platicar con mi mamá de ese tipo de cosas, de espíritus y ese tipo de cosas. Y ujú, recuerdo que mi abuela le dijo a mi mamá que cuando ese tipo de cosas pasaban, y de ahí fue cuando yo descubrí que según si les dices maldiciones a los espíritus así, sí, 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 se se van, ¿no? alejan de tu casa y ajá, como que se Ok. van. Entonces, pues yo me quedé así como de, ya me voy a ver bonito yo gritándole al viento, Sí, ¿no? sí, sí. Diciéndole cosas, ¿no? Pues no. Ujú. Entonces, me acuerdo que ese día mi mamá me dijo, vamos a ir a visitar a tu otra tía, una tía que se llama Lupe. Le dije, ok, está bien. Oye, Cabe pero, resaltar, por ejemplo, ese día me dices que con tu abuelita, en casa de tu abuelita no les pasó nada, pero, por ejemplo, pues cuando yo ibas no, de viaje a otro lado, ¿no te pasaba o era constante que a donde fueras te pasaba lo mismo? pues mira, curiosamente cuando eso me pasó, casi yo no, No saliste. o sea, que yo recuerdo casi no salí, pero esas veces sí las tengo marcadas, porque bueno, eso pasó en casa de mi bisabuela, que escuchaba lo de Lule, que realmente nada más fue eso y ya después ya no pasó nada. Ok. Pero al día siguiente fuimos con mi tía Lupe, la que te digo, Ujú, y cabe resaltar que mi bisabuela vivía en el cerro, literal en el cerro. ujú, Este, y ya mi tía vivía pues ya ya donde estaba toda la gente, o sea, donde había más casas y más población. Entonces, igual, estábamos cenando, todo el mundo se fue a dormir. Y donde yo dormí, me acuerdo que dormí yo solito, bueno, estaba mi mamá, estaban sus primas, estaba yo, estaba mi hermana, y yo dormí como en una camita de las que se doblan, que son un catre, ¿no? como de alambrito. Ok, sí, sí, sí. Entonces, frente de donde estaba yo, digamos, volteado hacia allá, estaba una ventana. Ok. Entonces, como que yo estaba viendo la ventana y como que ese día había una luna así súper fuerte porque yo alcanzaba a ver como entre la oscuridad, pero alcanzaba a distinguir como los árboles y todo ese tipo porque hay una casa enfrente, o sea, como que vea todo, ¿no? Sí. Cabe también resaltar que mi tía, donde yo vivía antes en mi casa y donde vivía mi tía, hay Mm, barrancas, o sea, prácticamente estaban pegadas a la barranca. ok. Entonces, cuando estaba ya acostado, yo recuerdo que me quedé dormido y cuando despierto, porque ese día no soñé, o sea, ese día no soñé el sueño, pero desperté sin haber soñado el sueño. Alguien estaba parado al lado de afuera, atrás de la ventana, o sea, afuera, estaba No manches. prácticamente afuera. Y donde estaba esa ventana hacia afuera, pues mi tía tenía como un patio, su jardín, estaba un árbol de níspero, o sea, había muchas cositas. Sí, sí, sí. Y estaba parado alguien, pero yo no lo veía, o sea, no veía su cara, nomás veía como la silueta así de una persona y se estaba acercando, pero me decía que fuera, pero yo Ok. no, pues yo como que, ahí hasta te cuento, se me ponen los pies de Sí, no manches. De hecho, chinitos. también que me contaste me En- dio.
Entonces era como de, nomás yo veía como que me decía así. O sea, digo, no sé si me decía que fuera, pero yo veía como que le decía así. Entonces yo supongo Sí, que sí, era sí. como que de ven, ¿no? Ujú, Entonces yo recuerdo que yo me pegaba a la pared porque yo decía, pues, ¿qué está pasando, no? ujú. Entonces en eso, volví a escuchar ese maldito tronco, o sea, No manches. arrastrarse y como que se iba acercando al cuarto. O sea, haz de cuenta que, digamos, si la ventana estaba así enfrente, como si fuera, fuera, Ujú, fuera, 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 fuera. Y yo ujú, recuerdo que para entrar al cuarto donde yo estaba tenías que cruzar otro cuarto, porque estaba un cuarto y medio y ya estaba como la sala y todo ese tipo de cosas. ujú. Entonces, cuando esa puerta, ese cuarto tenía una puerta de fierro, o sea, de metal, y pues tenía como un pasador de los que son así como un tubito que lo pasas. Sí, sí, sí. Entonces Ajá. yo dije, no se va a pasar nada. Ujú. Pues no te miento, Pepe, o sea, literalmente yo como que nada más hacía así y abrí los ojos y lo tenía enfrente. O sea, literalmente lo tenía así, así literal enfrente. Y recuerdo que yo empecé a llorar. O sea, no pegué el grito, pero empecé a llorar muy fuerte y mi mamá se despertó. Porque estábamos ahí todos en el mismo cuarto y me dijo, ¿qué tienes, mijo? Y yo no podía, o sea, te lo juro que yo no podía decirle nada. O sea, yo estaba ahí llorando, y Ujú, llorando, y llorando, y llorando. Y le digo, es que alguien estaba aquí adentro, vi a alguien aquí adentro. Y todo el mundo se levantó, pues, ¿qué tienes? O sea, ¿por qué estás llorando? Y es que vi a alguien allá afuera y así. Y no, pues es que no es nada, no había nada, no es nada. ujú. Y recuerdo que mi mamá durmió conmigo, porque te digo que Sí, sí fue muy, para mí fue muy, como muy feo, ¿no? sí. Pero así pasó. Total, nos regresamos a casa, al día siguiente, ya que amaneció, nos regresamos a casa Ujú, y pues yo todavía iba como que pensando qué fue lo que vi, qué fue lo que pasó, como que no sí. sabía qué, ¿sabes? Entonces llegamos a mi casa, obviamente yo me acosté, pero ya me acosté intranquilo, ya no me acosté normal, o sea, yo ya sabía que algo me estaba siguiendo, que algo no estaba bien. Ya incluso ni siquiera recé las tarjetitas, o sea, ya las dejé ahí, dije, ya no voy a hacer nada. No tiene caso, ¿no? Este, Dijiste. ujú, pues sí, ya, o sea, como que prácticamente era así como de, ya no tengo nada, pues ya no sé qué hacer. Sí. Entonces, recuerdo que una de esas noches estaba yo dormido otra vez, acostado. Y en eso empiezo a escuchar el ruido, pero sin haber soñado el sueño otra vez. Me levanto, pero esa vez sí me levanté así como de decir, a ver, vamos a ver qué. Sí. Me acuerdo que me hinqué en la cama y escuchaba que me hablaban. O sea, pero me hablaba una voz así como bien bajita, así como si apenas se escuchara y me decía, O sea, tuviste el sueño y te levantaste otra vez. no, o sea, esa noche llegué y no tuve el sueño ni nada. O sea, nomás Ok, empecé a escuchar el ruido y me desperté y me levanté. O sea, me hinqué en la cama. O sea, me descobijé y me hinqué en la cama. Y ok. empecé a escuchar empecé a escuchar una voz, pero muy bajita. O sea, ni siquiera distinguía si era de hombre o de mujer, pero era así como de me decía, César. Pero así como susurrándome. Pero era una voz así como que me decía, César. Pero así como queriéndome decir algo. Pero del César no pasaba. Ok. Solamente era César, César, César. Y pues me daba un chingo de miedo. Entonces yo me quedaba así como volteando a todos lados, así como diciendo, pues, Me lo estoy qué, imaginando, si es de verdad, ¿no? Sí, ajá, sí. Ajá. o quién me habla, ¿no? Y yo había momentos en los que me quedaba mirando fija la ventana y nada, Sí. o sea, no veía nada. Ujú. Este, entonces, así pasó. Yo seguí escuchando esa voz, no seguido, incluso aunque tuviera el sueño, yo despertaba y era igual el sonido del tronco y así todo, ¿no? Pero ya no, pero ya de repente era la voz, de repente ya no, era como muy intermitente, ¿no? Sí. Entonces una noche ya, ya, casi O sea, pero para. el sueño lo dejaste de tener poco a poco. No, no hubo, ¿no? No, pues, o sea, sí lo soñaba, pero ya tampoco no le tomaba tanta importancia porque el sueño era igual. Eso sí cabe mencionar que el sueño nunca cambiaba. El sueño era, por ejemplo, digamos, lo soñaba hoy, que es lunes, y lo volví a soñar hasta el jueves otra vez, no sé. O a veces era el jueves y viernes, pero Ok. ya realmente ya no me daba miedo. O sea, ya era como Ya estás otra vez. acostumbrado. Ya como que, Ok. pues sí, eso fue en un lapso como de 4 meses más o menos. Ok. Y era como lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y a mí lo que sí me daba mucho miedo, pues ser un niño, era escuchar el sonido y escuchar que me hablaran. Yo creo que eso ya era lo que más me causaba temor y más por lo que había visto en casa de mi tía. Sí, sí, sí.
Entonces recuerdo que esa noche estaba dormido. Ahí sí no te voy a mentir, no recuerdo si soñé o no el sueño, Ujú, pero recuerdo que cuando desperté, pues estaba de lado acostado y ujú, sentía como que alguien me estaba agarrando de los pies, pero así, o sea, como si alguien los tuviera así los dos pies agarrados, o sea, tomados así, pero ujú, no me dejaba moverme. Entonces yo literal como que me quise mover, pero no podía. Entonces yo recuerdo ok, haber gritado, pero yo no, yo me escuchaba, pero pues yo no veía indicios de que alguien fuera. O sea, no es, no, ujú, como que sabía que gritaba, pero yo sabía que nadie me estaba escuchando. sí, 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 Entonces yo nomás sentí como esa presión aquí en los pies, o sea, literal la sentí así como si me estuvieran sujetando de los pies y ujú, fue todo, porque ya después como que, no sé, como sentí como esa sensación como de reacción, como ok, de muévete porque si no te van a llevar y ¡zas! Sentí como que me soltaron y ya, fue todo, o sea, ya no sentí nada y ahí fue donde yo empecé a dormir de forma fetal, o sea, ya no dormí con los pies estirados, estirados, sino ok, empecé a como hacer los pisitos como así para ya no, pues no sentir que me tocaran. ok, Y recuerdo que como a los 3 días de que me pasó eso, yo estaba en el cuarto de mis papás, ujú, estaba mirando la televisión y de repente, pues literal estaba acostado no a lo largo de la cama, no hacia lo largo de la cama, sino así, ujú, o sea, a lo ancho, y ok, los ok, pies me sí, sí, colgaban un poco. Entonces literal sentí como me hicieron hacer jalón y ujú, pues yo me reaccioné y pues rápidamente me enderecé, pero nada más fue esa vez como que el jalón y era de día, o sea, no era de noche. ok, Entonces ok, yo me acuerdo que me asusté y ahí sí apagué la televisión y me salí. O sea, ya no me quedé más en el cuarto y ya fue así como de, pues, ¿qué me está pasando, no? ujú, Pues bueno, así pasó así pasé mis siguientes noches, soñando, escuchando, sintiendo, pero ya, o sea, todo cuando ya fue así definitivo que todo esto cambió así como que ya mi vida para siempre, que sí, fue así como que ya no sé, la, como que la gota que la, derramó el ok, vaso, sí, sí, la verdad, la última vez de todo, o sea, como que ya fue cuando fue así. Fue una noche, igual ujú, yo me recuerdo que, bueno, antes de eso, recuerdo que en la mañana, cuando me desperté, y nunca se me olvidó que fue un martes, sí, y te voy a decir por qué fue un martes, ujú, porque había una señora que vendía ropa, ¿sí? ok, Y a veces, pues mis tías, mi mamá, mucha gente les compraban en abonos la ropa. Y esa ok, señora siempre iba los martes a cobrar. sí, Entonces sí, sí, recuerdo que esa vez yo me levanté y mi mamá estaba pues en la calle, o sea, allá afuera donde estaba la señora, porque llevaba como en un tipo combi la señora, y ok, ahí todo el mundo le pagaba. Entonces recuerdo que yo me asomé por la puerta y pues vi que mi mamá estaba afuera, pero cuando yo mm, estaba dentro solo, empezó otra vez. César. Y como que alguien me hablaba y como que alguien me hablaba. pero era de mañana, Sí, eran como las 9, 10 de la mañana más o menos. ujú, Y recuerdo que yo volteo y pues yo volteaba hacia el techo, volteaba a todos lados y era así como de, ¿quién eres? O sea, y me acuerdo que sí dije, ¿quién eres? ¿Qué quieres? Y te lo juro, del César no pasaba, del César no ujú, pasaba. Y era así como de César. Y ese César era muy feo porque te digo que escuchaba que me hablaban y era, pero ¿quién me está hablando? O sea, ¿quién? sí, ¿Y por qué me estás hablando? Yo nunca recuerdo haber dicho qué, o sea, cuando me, ¿no cuando te me, hablaba? cuando me hablaban, solamente era Ujú, esa vez, más que esa vez fue la única vez que yo se le dije, ¿qué quieres? sí, 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 O sea, eso era lo que yo le decía, ¿qué es lo que quieres? ujú, Y recuerdo que en eso mi mamá llegó, pero normal, y yo ya no le comenté nada tampoco, pero sí me quedé así como me recordé lo que dijo mi abuela de que dijeras ese tipo de cosas y así, y ujú, realmente yo dije, si lo vuelvo a escuchar, pues es lo que voy a hacer, a empezar a decir maldiciones o decirlos en el pensamiento, no sé, pero es algo que voy a sí, hacer. Esa noche, eh, prácticamente, pues te digo, del martes, me acosté, mis papás se acostaron, apagaron las luces, yo también me acosté, me acuerdo que esa vez recé, se quedó todo oscuro y empecé a soñar el sueño, pero esta vez fue diferente, es la única vez que el sueño lo soñé diferente. Prácticamente cuando empecé a soñar, bueno, de donde yo soy, ujú, desde que era niño, prácticamente desde que nací, es un lugar donde se ha cultivado siempre el aguacate, ¿sí? ok, sí, sí, Entonces, eh,
hay un espacio, bueno, es un cerro que se le conoce como el cerro, bueno, para allá no sé cómo se le diga, pero hay un cerro que junta que se llama el Cerro de la Mesa, se le dice, Mm, y hay ok, muchas huertas de aguacate de toda la gente que vive en el rancho. sí, sí, O sí. sea, prácticamente cada familia tiene su huerta de aguacate, incluyendo nuestra familia, Ok, que es la última de todas. ujú, Entonces, que de hecho, si un día quieres escuchar la otra historia, ujú, precisamente fue ahí donde pasó. ok, Eh, Obviamente, pues no hay nada, no hay no hay casas, no hay luz, simplemente es ujú, tierra, grava, pinos y árboles de aguacate. ¿Sí? ok, ujú, Entonces, a nosotros cuando éramos niños, antes nos mandaban a llevar lonche a nuestros papás. Nos íbamos en las ujú. bicicletas o nos íbamos caminando. Oye, Entonces, pero esta historia de lo de tu sueño terminó ahí, ya no lo volviste a escuchar, o no, todavía todavía no, continúa. pero para allá voy. Nada más que Ok, estoy ok, dando un va, poquito de va. contexto. Ok, ok, sí, 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 Cuando Bueno, la parte diferente del sueño que te comento es porque precisamente fue en esos caminos de las huertas, donde te digo que eran caminos largos, llenos de tierra, de grava, de arena, ujú, y nos mandaban a llevarles de comer a nuestros papás. ok, Entonces, el sueño ese día fue precisamente en una de esas idas. O sea, en una de esas idas en mi sueño se colocó como en que veníamos de llevar lonche. Recuerdo que iba con era yo y otros tres primos. ujú, Entonces, yo recuerdo en el sueño, no sé si te ha pasado a ti, sí, pero yo lo llegué a experimentar varias veces. En ese sueño, pues fue la única vez, pero en otros sueños, le he llegado a experimentar que por más que quieres ver clarito, no puedes. ok, O sea, yo, por ejemplo, me recuerdo de muchos sueños, que he tenido muy bonitos, o incluso ujú. aunque sean feos, pero recuerdo, y yo recuerdo haber soñado clarito, o sea, prácticamente así como me estás viendo, como te estoy viendo, así recuerdo mis sueños. O sea, Pero ese tú sí sueño, recuerdas tus sueños como muy vívidos, o sea, como muy claritos, así como si estuvieras ahí como un recuerdo de, porque bueno, a mí no me pasa así, realmente yo cuando recuerdo mis sueños, yo siempre lo recuerdo como dicen por ahí, como un sueño, ¿no? Como borroso, así, yo siempre así me pasa con mis sueños, pero es muy impresionante que tú sí tengas ese, pues no sé si decir como ese don o esa facilidad de recordar tus sueños e incluso pues ver los detalles de las cosas, ¿no? Porque tienes como muy vivido todo lo que pasaste. Bueno, entonces ya, sí, si quieres, te continúo. Ajá. no, igual dime. No, ya era todo, no te preocupes, dale. Pero sí te digo, Mm, es impresionante. Yo no tengo ese don, pero qué padre bueno, qué interesante más bien que tú sí tengas, pero yo creo que también se relaciona mucho con que estuviste teniendo ese sueño tan constante que seguramente ya lo recordarás de pie a pa, ¿no? Casi, casi. Pues fíjate que, bueno, para mí como que es algo muy padre porque, ¿cómo te explico? O más bien, ¿cómo me explico yo? Eh, Siempre he creído que, que yo nací con una mentalidad, o sea, como con, no sé si decirle mentalidad, muy buena para Ujú. recordar las cosas, Ok. porque me aprendo muy fácil todo, lo que tú quieras, me lo puedo aprender muy fácil. Entonces, tengo muchos sueños, como te comentaba, tanto muy feos como muy bonitos. De hecho, tengo dos sueños, este, Ujú, que la verdad, de hecho, fueron sueños muy bonitos, ujú, este, donde realmente han sido esos dos sueños de esas dos veces en las que yo me despierto y yo les he contado a mis amistades, a mi familia, en las que como que algo me decía, no te preocupes, va a estar bien. O sea, yo sé que todo el mundo tenemos problemas, yo sé que todo el mundo hemos pasado por cosas muy fuertes, eh, ujú, hemos tenido muchas cosas, pero yo esos dos sueños los recuerdo perfectamente bien, que de hecho es un fragmento, yo creo, más que nada de mi sueño, porque yo no recuerdo haber soñado ni más antes ni más después. O sea, prácticamente el ok, sueño, así tal cual como lo soñé, fueron sueños en los que me sentí muy bien. O sea, y prácticamente dentro del sueño y después de haber despertado, ujú, era una sensación de bienestar. O sea, como de esas veces en las que tú sientes que, como que das un respiro de decir, no te preocupes, César, o sea, ujú, como que de decir, va a estar todo bien. Y me pasó hace el año pasado, fueron esos dos sueños. ok, Y esos sueños fueron así como de, qué padre. Y he tenido, ok, por ejemplo, pesadillas muy así que literalmente casi
no sé si me están cortando una mano, siento que me la están cortando literal. ¿En serio? Y lo recuerdo muy bien. Sí, porque te digo, sí he tenido muchas actividades, muy raras, muy extrañas. De hecho, para Ujú. serte muy honesto, curiosamente aquí en Morelia nunca me ha pasado nada. Y eso Ok, que aquí donde yo vivo es una ujú, casa y sí, somos cuatro, o sea, son mis roomies y yo. ok, Entonces, como yo soy el que siempre estoy aquí, porque ellos viven cerquita, no tan lejos como yo, porque de aquí de Morelia, donde yo vivo, son como unas 4 horas y media más o menos. ok, Este, Me he quedado solo mucho tiempo. De hecho, cuando fue 2020, ujú, que ujú. fue la El pandemia, COVID, ok, sí, pues yo me quedé solo. O sea, en ese entonces no tenía roomies. O sea, no, yo me quedé solo todo ese tiempo porque ujú, trabajaba en home office ok, y nunca me pasó nada. O sea, yo nunca llego a escuchar que alguien me toque la puerta, que alguien me hable o escuchar ruidos ok, extraños. Nunca. O sea, realmente ok, nunca. Y es algo que se sí, me hace sí, muy extraño. ujú, Pero bueno, retomando lo del sueño que te digo de esa vez, por más que yo quería, no podía ver clarito. O sea, literalmente ok, veía borroso, o sea, borroso, pero una cosa, ¿se ha visto cómo se ve cuando las cámaras desenfocan? sí, 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 Así veía el sueño yo, así lo veía. Entonces yo recuerdo que era como mediodía porque yo veía mi sueño como de día, o sea, había mucho sol, veía como o sea, mis primos sí los veía como literal, pero en silueta. O sea, como ok, distinguía el color. Es como cuando cierras tus ojos poquito, que ves, sí, esto sí, es sí. naranja, esto es blanco, pero distinguías el color nada más. O sea, Que los no veías distinguías por como, sus ropas, ¿no? No, no tanto porque los veías claramente, sino como que ya estabas acostumbrado. así es. Entonces recuerdo que yo volteé hacia atrás y veo a alguien que venía atrás, o sea, como si fuera una silueta negra y Ujú, venía atrás. Entonces yo les decía, alguien viene. ujú. Y precisamente es a lo que yo voy, o sea, cuando me decían, ahí viene, que ahí viene. Ok, ok. Decía, alguien viene, pero cuando yo Ujú, volteaba, ellos ya no estaban. O sea, literalmente estaban, pero ya lejos. ujú. O sea, lejos, o sea, literalmente ya estaban retirados. Tus primos. Entonces, así es. O sea, entonces Ok. yo corría por alcanzarlos, pero yo no corría. O sea, literalmente yo veía que mis pies se movían literal, pero no La corría. corrías, pero no avanzabas. Así es, no Ok. avanzaba. Y a mis espaldas, o sea, literal, cuando yo volteaba, yo veía esa cosa más cerquita cada vez. O sea, yo veía que se acercaba Mm, y yo en el sueño no podía correr. Y recuerdo que esa vez que soñé ese sueño, yo escuchaba que mis primos me decían, corre. O sea, como que literal al final del día ellos sí lo veían también, pero yo nomás decía, ahí viene, ahí viene. Y recuerdo que ese día me desperté, pero ujú, tosiendo, literal, o sea, era así como bañado en sudor, o sea, muy ujú. alterado, muy, Sí, con mucho miedo, muy, o sea, con mucho sí. miedo. Ujú, Y pues aquí es donde viene lo más feo. Te digo, sí te lo digo así porque sí me da todavía mucho miedo. sí. Este, Cuando yo me desperté, o sea, cuando ya de ese sueño, empecé a escuchar otra vez la persona o lo que haya sido con el tronco, ¿no? Mm, Cuando empecé a escuchar ese sonido, había un olor muy raro, o sea, había un olor así como a quemado. ok. Así como cuando quemas el plástico, así Sí. olía, pero de una forma como más, no sé, como más intensa, no sé, raro. O sea, como, olía como entre copal, así como algo así raro, no sé. No era un olor Sí. escandaloso, pero tampoco no era un agradable tanto para el olfato. Pero sí era como a quemado, ¿no? O sea, debes que cuando, o sea, sea el olor que sea, identificas cuando se está quemando, o sea, ya sea plástico quemado, ya sea incienso quemado, o lo que sea, pero siempre trae un olor característico a cuando es algo que se está quemando. Así es. Entonces, eh, pues yo no, prácticamente, pues, como que ni siquiera dije, ay, si se está quemando el conector de luz, no, o sea, no, como que no daba Ujú, crédito a de dónde venía ese olor, ¿sabes? ok, Entonces, ujú, recuerdo que yo me acosté, o sea, me acosté porque la voz ya no la escuché, pero ujú, empecé a escuchar que se escuchaba más cerquitas, o sea, que iba entrando el sonido más a mi cuarto, y escuché ese ujú. sonido de la cortina o sea, como cuando se escucha así como que la mueven, La y yo cortina me de quedé, violín que tenía. No, ándale, de sí, sí era de Silvestre violín, ¿no? Piolín, de Sí, sí, Silvestre ¿no? Piolín, sí. Esa fue la que escuchaste Entonces, que se movió. así es. Ok. Entonces, yo me quedé así, o sea, Ujú, en medio de la cama, pero curiosamente me quedé en medio de la cama. Y fue así como de, uy, o sea, como no te vayas a mover para nada, o sea, nomás quédate, estaba así. ujú, Y recuerdo que yo estaba tapado, o sea, literalmente estaba así como hasta acá tapado. O sea, no así ujú. literal hasta abajo, pero como que sí me tapaba esta parte de la cabeza. Ok. Pues entonces, cuando ya me quedé así,
yo sentía que olía más fuerte el olor, o sea, como que ya estaba así más potente el aroma Quemado, ¿no? de lo quemado o lo que haya sido. Sí. Y no te miento, Pepe, cuando yo me hago así para pegarme a la pared, alguien estaba Ujú. atrás de mí, acostado conmigo. No manches. Ay, se me Este, enchinó la piel. Hasta me sí, dio un escalofrío en la espalda, no inventes. yo recuerdo porque, te digo, justamente quedé en medio de la cama. Pero, ¿tú De, estabas sentado, estabas acostado o cómo estás? no, pues cuando me desperté del sueño, o sea, te digo, me desperté y prácticamente o sea, no me moví, o sea, me quedé ahí. Sí, Porque te digo que ok, cuando yo desperté y me quedé así como de, o sea, como de, ¿qué sí, pasó? Pues fue cuando empecé a escuchar otra vez el tronco, la cosa que iban arrastrando, y cuando escuché que movieron la cortina, fue cuando decidí no moverme, o sea, no dije, no me voy a levantar, sí, sí, sí. o sea, me voy a quedar tal cual así, acostado, Ujú, y me quedé tal cual así, pues tieso, o sea, no me podía mover, y cuando quise hacerme hacia atrás, o sea, moverme hacia, pegarme a la pared, cuando hice esto, pues sentí que ujú, choqué, o sea, sentí como que ya no avanzaba, pero ya cuando me hice así más, como que hice más fuerza, ujú, fue cuando dije, o sea, fue cuando dije, ya valió, sí, porque me dio, o sea, a lo mejor te lo digo como con risa, pero en ese sí, momento sí. fue como, o sea, Increíble, como, ¿no? Sí, sí, no como digo, manches. ¿qué está atrás de mí? O sea, como que dije, o sea, ¿qué hay, no? Entonces recuerdo prácticamente que alguien me abrazó como de cucharita, o sea, No como si me estuviera manches. abrazando así. Entonces, cuando me estaba empezando a abrazar, pues mira, así como de cuando vas a empezar como cuando quieres empezar a llorar, que como que tienes mucho Sí, 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 sentimiento, así era mi sí. sensación, pero era como la sensación de grita, De grita, o sea, como de impotencia, ¿no? sácalos, ajá, de impotencia. Y cuando yo grité, o sea, el que fue yo creo que la vez que he gritado más fuerte, que yo creo que me escuché hasta donde no, No manches. fue cuando la lámpara, te digo, estaba prendida, era la roja que Ah, siempre ha estado. ok. Entonces, cuando yo estaba del lado literal que estaba así, o sea, como acostado Sí. así, pues esa cosa que me estaba abrazando, como que quiso, como que yo creo que como que pensó que iba a gritar o yo no sé, y como que me quiso tapar la boca. No manches. Entonces, Ay, qué. cuando hizo esto así, pues prácticamente puso como su mano así y yo la alcancé a ver, pues con el ojo No derecho, manches. Sí, sí, sí. alcancé a ver una mano literal así, este, Ajá. negra, o sea, literalmente estaba toda negra y muy viejita, o sea, literalmente era como de una persona ya Como muy, muy anciano, viejita, muy ajá, muy arrugado. anciana, muy arrugada, pero tenía ese olor horrible, o sea, la olías, o sea, cuando la pasó por aquí, o sea, llegaba el olor y era un aroma asqueroso, era un aroma como a quemado, como a carbón, no sé, era muy raro y su piel era muy áspera, era una mano de una persona, era evidente, pero ya muy Sí, vieja, muy seca, muy negra, y negra no me refiero a, a color de piel o algo, no, sino literal negra, o sea, de lo que es el ok. color negro. Sí, sí, sí. Y, y fue así como tanto, y unas uñas grandes, fue tanto mi miedo que grité, o sea, literal Sí, grité, sí, sí. pero lo más que pude, y no, hombre, pues Sí. mi papá se paró así bien rápido, mi mamá también, y me dijeron que sí, que sí que tenía. No, pues me vieron, o sea, literal vieron que estaba Ujú. mal, o sea, Sí, literal pues dijeron, ¿qué en tienes? shock, ¿no? Sí, y algo que mis papás sí se percataron muy rápido fue que sí olía muy feo. O sea, Sí dicen, es que olía. huele, Ok. sí, Es lo que que, huele justo muy, lo que te iba a preguntar tus papás. Entonces, tus papás sí se percataron de ese olor. sí, y justo me dijeron, hijo, ¿qué tienes? Pero ellos bien espantados pensaron que algo me había aplicado, no sé. Le dije, es que había alguien, y es que había alguien, y es que había alguien. Y alguien me abrazó, y alguien esto. Y entonces mi papá, pues, como que ahí fue donde dijo, como que como que no quería creer, pero fue como, pero ¿por qué huele así? Porque incluso él Sí, sí, sí. notó que todo lo que era de luz o así estaba en perfectas Ujú, condiciones. sí, Entonces me acuerdo que ese día, pues, bueno, esa noche más bien, ujú, ya dormimos, o sea, yo dormí con ellos. Yo ni ujú, pude dormir, la verdad. Y ellos, pues nada, me abrazó y todo, ¿no? Al día siguiente, cuando amaneció, pues ya mi papá le contó a mi abuela, le conté a mi abuelo, ok. eh, y yo no sé de qué hablarían. El chiste es que como a los 2 días, cabe resaltar que esas noches Maduro durmió conmigo como por un mes.
O sea, duró Ok. durmiendo conmigo como por un mes. ¿En tu cuarto Y o en tu cuarto de? sí, en mi cuarto, Ok. pero para eso ya habían echado agua bendita. O sea, ya habían Ah, ok. literal echado agua bendita. Y ese día, te digo, como a los 2 días de que me pasó eso, estaba una señora, o sea, en la casa, pero uno, o sea, una persona, pues una señora, un humano. Sí, sí, sí. Y, y ya, y ya me dice la señora, y me le dice mi papá, él es mi hijo, y ya me dice la señora a mí, dice, ¿tú eres César? Le digo, sí, dice, cuéntame qué fue lo que pasó y qué escuchabas y cosas así, ¿no? Y Ok. pues yo ya le dije, le empecé a contar, ¿no? Lo que me pasaba, lo que escuchaba. E incluso mi mamá sí le dijo una vez, bueno, le dijo esa vez, dice, una vez, que fuimos a visitar a una tía, vio a Ujú. alguien afuera parado también. Entonces, Ok. pues fue la vez que te dije que yo fui a casa de mi tía y supongo que era lo mismo, que me Sí, sí, estaba sí. como acechando, no sé. Y ya le dijo la señora a mi papá, Ujú. dice, aquí nunca han practicado brujería, nunca han, cosas así. Y ya mi papá le dijo, dice, la verdad desconozco. Dice, desde los años, ¿qué te gusta? 50, 60, la casa Ujú. existe. Antes la Ok. casa, porque la casa te digo, era muy pequeña, y después se fue como remodelando, 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 hasta que pues Ok. prácticamente eso todavía existe, pero ya no Ujú. como antes. Ok. Entonces, pues ya la señora, pues, dijo que nada más, limpiaran con unas cositas que ella les dio, eran como unos vómitos con un líquido, no sé qué era, Ok. y que rezaran, que dieran un Padre Nuestro y así. Total, hicieron todo eso mis papás, no yo, mis papás. Ujú. Y mi papá se levantaba muy temprano a trabajar. Ento- Sí. Entonces, dice que esa noche que hicieron todo eso, Ujú. cuando él estaba acostado, escuchó que dejaron caer mucho, como si hubieran dejado caer muchas monedas. O sea, ¿En muchas serio? monedas. Ajá. Y mi mamá, Ujú. bueno, mi mamá ahorita ya no vive, pero en ese entonces, mi papá le dijo a mi mamá, le dice, Ana, dice, hoy lo que se escucha. Y que mi mamá le dijo, ¿qué? Dice, creo que César, porque yo tenía una cajita con hartas canicas. Ok. Y le dice, creo que César, dejó la caja de las canicas en el sofá porque tenía la costumbre de dejarlos en el sofá y se cayó. Ujú. Sí. Entonces mi papá se levantó a ver y nada, o sea, la caja ni siquiera estaba ahí en el sofá, estaba donde la ponía también y estaba Ok. intacta, pero él estaba Sí. segurísimo de que habían dejado caer muchas, así como mucho dinero, como muchas monedas. Ok. Total, pues mi papá contrató a un señor que tenía como un aparatito, no sé cómo se le diga, que es Sí, como un para buscar palo, oro, ¿no? ajá, como para buscar oro, Buscar y oro y volvió, metal, ¿no? algo así, y volvió a ir la señora, o sea, la señora está la que te digo. Ujú. Y ella le dijo, no, pues es que lo más seguro es que aquí haya a lo mejor algún tesoro o dinero enterrado, no sé. Ujú. Total, que no te miento, dijeron que pues había como que un tesoro abajo de la casa. Y Ok. por un lado de mi casa estaba un patio y literal hicieron un pozo, no, no. O sea, hicieron un pozo y excavaron, pero al final dejaron de excavar porque la señora les dijo que si encontraban algo realmente, alguien iba a morir. O Sí. sea, si Sí. eran, digamos, 5, uno de esos 5 iba a Ujú. morir. Sí, Entonces, pues ya mi papá dijo, siempre el difunto se cobra como con un alma, o sea, sí te entrega, pero se lleva a alguna de las personas que están ahí. Sí, es medio complicado. ajá, entonces mi papá decidió que ya mejor no, Ujú. que ya no se hiciera, no se siguiera pues con el excavamiento. Y pues ya, así pasó. O sea, literalmente ya no, Ujú. o sea, ya no Aparte, siguieron y creo el, que el único que hubiera podido ver el oro ibas a ser tú. O sea, nadie más, aunque por ejemplo hubiera 10 personas ahí escarbando, si no eras tú porque ya te habían seleccionado de alguna forma, nadie más hubiera visto el oro. mm, ándale. Y pues prácticamente dejaron de seguir con el proceso y a la fecha aún se ve. O Ujú. sea, de hecho, si llegaras a ir a mi casa, este, vas a ver todavía que está la formita como de donde se excavó, porque prácticamente se fue llenando otra vez como de tierra con el pasar de los años, pero quedó así como, todavía como se ve cuando le empezaron a sacar. O sea, ya no se tapó Sí, uniforme. ok. Y pues ya después de eso ya no, mi papá ya nunca comentó nada, mi mamá tampoco ya nunca comentó nada. Ujú. Yo ya la verdad tampoco nunca, después de ahí mis papás literal me obligaron a hacer la primera comunión. Ujú. Este, y pues yo ya Pero ya no nunca, volviste a tener ese sueño después de que bendicieron la casa y que hicieron las oraciones. jamás, o sea, jamás Ujú. volví a soñar con esa cosa, ni el sueño que Ujú. se repetía, y pues tampoco nunca volví a escuchar otra vez bueno, los sonidos que escuchaba jamás los volví a escuchar.
Eh, pero haz de cuenta que pasó todo el tiempo, pero el trauma que sí me quedó es que yo duré desde los 9 años, más o menos 8 o 9 años, Ujú. hasta mis 18 19 años, durmiendo tapado. Tapado. Y a la Ok, fecha lo sigo haciendo. Cuando no algo me da inventes. miedo, me tapo. O sea, literalmente me pongo toda la cobija y nada más dejo un Ujú. huequito para respirar. Y eso Oye, siempre lo hago ¿y cuando algo me da miedo. la luz prendida ya no la dejas, la lamparita? No. Aquí a veces, de hecho, mi foco del cuarto es inteligente y a veces sí lo dejo encendido. Como que Ok. le bajo todo lo más Sí, 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 intenso, la intensidad. Ok. pero a veces sí lo dejo encendido como cuando me quedo solo, porque luego hay Sí, momentos en los que sí me da como miedo, pero ya como que es ese miedo que te queda, porque pues te digo, sí. aquí nunca me ha pasado nada, pero no sé, como que me da mucho miedo y más porque hace como un año estaba viendo Ujú, precisamente un canal pues así como el tuyo, ujú. que Sí, subían tipo de cosas paranormales. sí. Y cosa que se me hace interesante, cosa que yo me pongo a leer, a investigar, y de esas así soy. O sea, yo soy de las personas que si cualquier cosita, no sé qué signifique o no sé qué sea, me pongo a investigar. Total, que un día estaba viendo yo, pues te digo, en el Facebook estaba viendo ese tipo de cosas. Ujú, Y me recuerdo que era una publicación que mencionaba algo sobre los sueños, o sea, algo que como prácticamente así como tú pones, comenta cuál ha sido la cosa más fea que has soñado, ¿no? sí, sí. Entonces, entre los comentarios, pues, o lo que has visto y así. Entonces, en los comentarios, pues yo me pongo a veces a leerlos y a veces comento. Y vi que una chava, ¿de dónde era? La chava creo que era de Veracruz, la muchacha, que vi que puso ese comentario. Y, no, hombre, yo cuando lo leí, te lo juro que aparte de que sentí sentimiento, o sea, literal no sentí feo ni Ujú, miedo, sino sentí como ganas de llorar, sí. porque prácticamente le pasó lo mismo que a mí. No Entonces, manches. obviamente ella relataba que su sueño era, no relató el sueño como tal, así tal cual, pero sí Ujú, mencionaba que su sueño era igual, o sea, que era muy repetitivo y no cambiaba mucho el sí. sueño. Y, y yo no dudé en mandarle mensaje. Le mandé un inbox Ujú, o sea, ya ves que a veces cuando tú mandas un inbox a una persona que no tiene no le agregado, llega el como que no le mensaje. llega así, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces yo le empecé a mandar y a mandar y a mandar, pero así como de hola, caritas y cosas, hasta que me contestó. Y le dije, oye, fíjate, y le comenté un Ujú, poquito así como te comenté a ti por el audio que te mandé ujú, hace unos días. sí. Y me dijo, no, y como que ya empezamos a entablar conversación y me dijo, no manches, dice, pues es Ujú, igual que lo que me pasó a mí. ujú. Entonces yo le dije, pero ¿tú qué crees que sea? No te voy a mentir, me dijo el nombre Sí. de una bruja. Ok, Me dijo el nombre de una bruja, pero tenía un nombre muy específico. No ok. recuerdo el nombre. Me Sí. costó mucho trabajo o sea, cuando me metí a Google me costó mucho trabajo como leer, o sea, investigar sobre esa cosa, porque luego sí Ok. me salían, por ejemplo, en imágenes, me salían muchos monos feos, Ujú, ujú. eh, pero hubo un específico en el que sí se parece a lo que yo vi. Incluso si tengo chance lo voy a buscar y te lo voy a mandar, Órale. pero Me lo ni, mandas ni para te ponerlo aquí en el video. No, sí, tendría cuenta. como que realmente investigar bien, porque te lo juro que no recuerdo cómo se llamaba, porque prácticamente como que mi cerebro lo desechó, como que dije, yo ya no quiero tener relación con esto. Sí. Incluso ese día que platiqué con la chava, le mandé una captura a mi hermana, la que te digo que en ese entonces estaba más pequeña que yo, y lo primerito que me dijo, que me dice, no manches, fue lo que te pasó a ti. Fue Sí, lo sí, que me sí. dijo, lo primero que me dijo. Y ese día, la verdad, pues sí me quedé como pensativo porque me puse a investigar un poquito sobre esa señora o esa bruja o no sé, demonio, lo que sea. Y pues sí, prácticamente lo que hace es llevarse a los niños. No O sea, manches. a lo que mencionaban ahí, pues o lo que mencionaba en lo que yo estaba leyendo, que se Sí. alimenta de niños, de bebés, de ese tipo de cosas. Y pues sí mencionaban características, o sea, eran como puntos clave de lo que a mí me ha pasado, lo que había soñado. Oye, y mencionaban algo como que de alguna manera lo seleccionaba, o tú recuerdas, o tienes alguna idea, o has pensado a lo largo de todo este tiempo el por qué a ti, o no tienes ni la menor idea, no sé, a lo mejor pasaste por algún lugar, no sé, nunca te has dado a la tarea de pensar el por qué te pasó a ti, o como por qué te seleccionó a ti para que pasaras esta situación. Mira, yo creo, y bueno, creo que esto nunca lo había dicho, pero igual lo voy a decir, como te comentaba al principio, yo he sido muy fanático de lo paranormal. Obviamente creo que jamás en mi vida me atrevería a jugar una Ouija o ese tipo de cosas, no, jamás. Pero sí me enfocaba mucho en lo paranormal. Yo, de hecho, me han dicho mil cosas, pero te lo confieso aquí.
y pues a todos los que nos van a ver, yo siempre he querido escuchar La Llorona, No manches. así tal cual, Nunca la has siempre. escuchado. No, o bueno, que yo recuerde, no, Ok, digo, pero he visto las películas que han sacado en el cine, incluso fíjate que yo soy muy fanático del cine de terror, pero no sí. me gusta, porque no, Ujú, solamente hay una película, que de hecho también tuve una experiencia muy fea con esa película, que me ok, ha causado un trauma muy psicológico también, o sea, como que yo la vi y me hizo tener una pesadilla horrible, ok. y créeme que desde esa vez que tenía esos sueños feos, nunca había tenido una pesadilla hasta que vi esa ¿Qué película. película es? Se llama Siniestro, no sé si la has visto. Siniestro. No, 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 pero para verla. Hay dos, es la primera parte y la segunda. Yo la Ok. segunda la vi más de a fuerza que de ganas, Ajá, sí, sí. pero la primera fue la película que yo la vi, me gustó bastante. De hecho, yo debo admitir que esa es una película que me dio miedo, Ujú, pero lamentablemente cuando me fui a dormir ese mismo día en la noche, tuve una pesadilla muy fea, muy, muy, muy ok, horrible. Y pues sí me sorprendí bastante, porque de hecho mi hermana, la que estaba conmigo, me despertó. ujú, O sea, literalmente de repente yo empecé a escuchar mi nombre y ujú, me despertó y me dijo, ¿qué traes? Dice, no manches, ujú. dice, te estabas moviendo bien feo. Le digo, es que estaba soñando No muy feo. manches. Pero eso fue Ujú, hace ya como unos, que serán unos 9 años más o menos. ok, Este, pero sí, vela. La verdad, esta es una película que yo sí recomiendo. Muchos no la han querido ver ok. porque he visto reseñas, pues, buenas, pero en el sentido de que la película es muy fea, pero fea de que sí te causa miedo, Sí, sí, porque es de sí. terror psicológico. O sea, más que de así de, te voy a asustar, no, sino es como Mm, la sensación que se siente. Es muy rara la película. ok. Mm, No. Sí, sí, sí me pero voy a dar a la tarea de verla. Sí me gustan las películas de terror, pero luego no me gustan como todas. Ya es que hay unas que como que nada más se enfocan en buscar como el susto, que de repente sale el grito o de repente sale. O sea, como que ese tipo de terror a mí no me gusta tanto porque se me hace así como de, no manches, pues, métele más muy coco, ¿no? cliché. Métele más. Ajá, exacto. Me gustan así como un No, poquito las que... Ajá, esta no, esta sí es, ujú, te digo, sí es muy diferente. De hecho, si la ves, pues te ujú, vas a dar cuenta de cómo es la película. De hecho, sí está, a mí, bueno, a mí en lo personal sí me causó ese miedo. Y pues bueno, ok, como te decía de lo que me preguntaste, ujú, pues te digo, me ha gustado siempre mucho lo paranormal. Entonces, no sé si es por eso, porque mucha gente ujú, dice, es que si escuchas terror o si ves terror o si haces esto, sí, atraes energía negativa. te pasan cosas. Ok, Eh, entonces, tal vez supongo que es por eso, porque pues también ya ves que en la primaria que se jugaba Charlie Charlie, ahí me tienes a mí jugando Charlie Charlie. también. Este, pues me gusta ver el terror. A veces estoy, por ejemplo, aquí en mi habitación viendo, escuchando tus historias, escuchando de otras gentes, a veces hasta con la bocina puesta, o sea, porque siempre me ha gustado mucho eso. O sea, siempre Sí, sí, sí. me ha gustado bastante. Nunca he llegado así como al grado de decir, ay, pues voy a hacer algo así fuerte, ¿no? Como contactar a este tipo de cosas. Y tampoco no creo que lo haría porque pues yo sé que meterse con eso tampoco no está chido. Sí, sí, es complicado. Pero Son cosas muy realmente, complicadas. Ujú. Sí, te sí, escucho. pero realmente te digo, no, no sé por qué. O sea, realmente no sé por qué me haya pasado eso. He tenido algunos Sí, pensamientos, pero son pensamientos que yo creo que ya son más íntimos, más personales míos. ok. Este, pero, pero no sé, no sé, así como yo siempre he dicho, creo que existen, como mucha gente que cree en Dios, que en la Virgen, en muchos santos, Ujú. creo que pues también, así como la gente que cree en la Santa Muerte, en la Biblia oscura, ese tipo de cosas, pues yo creo que todo Ujú. existe. Y Sí, te sí, digo, y sí. a mí me quedó muy claro, o sea, me quedó muy claro que meterse con ese tipo de cosas no es nada, no está chido. Porque yo, No, por ejemplo, mm, no sé si fuiste tú el sí. que, el que contó una historia. Y cuando yo la escuché, o sea, creo que sí fuiste tú que escuchó el que contó la historia, porque he Ujú. escuchado muchas tuyas, pero hay unas que incluso si la gente que es escéptica, o sea, que no cree, las escuchaba Ujú. decir, ay, es que son tonterías o cosas que no existen. Pero Sí, cuando yo las escucho, digo, o sea, digo, no manches, qué feo. O sea, sí, la sí, sí. gente que te cuenta ese tipo de cosas es como de, o sea, te das cuenta de que no es nada Sí. sencillo. Que a veces a Ujú. muchos nos cuesta el hecho de contar situaciones que nos han pasado por lo mismo de que hay gente que se puede burlar, ¿no? Decir, de hecho, mucha gente a mí me manda historias y dice, oye, anónimo, porque no quiero que sepan que fui yo el que te la mandó.
se escudan mucho, o bueno, se esconden mucho en el hecho de que se van a burlar de mí si saben que me pasó esto, ¿no? Porque pues a muchas personas sí nos han pasado cosas paranormales, pero también hay un gran número al que no le han pasado y ellos dicen que no existen todo este tipo de cosas que realmente sí existen y a mí me consta que sí existen, pero pues hasta que uno no lo vive es cuando uno no lo cree, ¿no? Pero pues, yo tampoco no le deseo a nadie de ojalá que te pase para que creas, porque realmente ya cuando te pasa, ya estás en una situación bien complicada. Amigo, ya para ir cerrando un poquito el capítulo, te quiero agradecer. No sé si quieras agregar algo más por ahí, algo más que se te esté por ahí pasando, que nos quieras compartir. Pues no, creo que, bueno, traté de ser lo más específico. Obviamente, pues sí, sí te da de repente el nervio, ¿no? Como decir, así como comentabas, ¿no? De que la gente te vaya a ver o que vaya a decir si sí es cierto, que no es cierto. Sí. Pero, pues prácticamente esa fue algo que te digo, me pasó. Ujú. Mm, lo viví y pues sí me dejó con ese, pues no trauma, porque al final de día ya lo voy superando poco a poquito eso de lo que me quedó, pero realmente no. O sea, todo, yo creo que todo en esta vida pasa por algo y si te pasa, Sí, pues también es por algo. Entonces yo creo que no, pues sería todo, realmente. sí. Yo creo que algo importante que se me quedó de este capítulo, de esta plática que tuve contigo, primero pues agradecerte que te hayas dado el Al tiempo de, contrario, yo sé que gracias. hoy descansaste, justo hoy es que estábamos platicando antes y sé que hoy descansaste y te diste el tiempo de echarte una platicadita aquí conmigo. Cuando escuché tu historia me pareció impresionante, ya es que te dije, dame más detalles mejor, pero ya platicándolo, pues no sé si cara a cara, como me gustaría a veces platicar con las personas, pero ya ves que ahorita todas estas herramientas del Zoom nos acercan un poquito más. Y te mencionaba algo importante, yo creo que me queda en este capítulo, es que a veces hay que hacerle caso a nuestros hijos o a nuestros sobrinos o a quienes tengamos que son pequeños, porque a veces uno piensa, ah, tiene mucha imaginación, ¿cómo va a estar pasando eso, no? Sin embargo, ya cuando uno crece, por ejemplo, tú que ahorita te das cuenta de la situación que estuviste viviendo y te pones a pensar todo lo que estuviste pasando tú solo, sin poder contarle a nadie, a veces por el miedo al que me van a regañar, o sea, imagínate, tu miedo era más hacia tu papá que hacia el fantasma, ¿no? Porque decías, no, prefiero que me siga pasando esto a decirle a mi papá que estoy pasando por una situación pues bien complicada, ¿no? Entonces, y no nada más a veces en cuestiones paranormales, a veces los niños también pasan otras cosas todavía más difíciles que paranormales y a veces uno no les quiere creer, entonces yo creo que sí es importante que que recordemos que todos fuimos niños, que también a nosotros a veces a lo mejor nuestros papás no nos creían las situaciones que pasábamos o los problemas que a lo mejor para nosotros ahorita el problema de un niño pues es algo pequeño, pero si te pones a pensar cuando eras niño y tenías un problema de esa magnitud era algo grande. Y más, por ejemplo, lo que tú estuviste pasando, que pues como quiera, no sé, algo más mundano, pues lo puedes resolver, pero algo que es del otro mundo que a veces ni siquiera los adultos pueden ver de qué manera resolverlo y tú siendo un niño tratando de resolverlo, pues es lo que se me hace muy impresionante. Y pues te agradezco, hermano, por haberte dado el tiempo de habernos platicado toda tu historia. Por ahí creo que nos comentabas que tienes otra historia. Sí, sí, me comentas que tienes otra, ¿no? Otra más. Ojalá que ahí la gente comente para que nos cuentes otra historia. Así, un resumen rápido de qué habla o qué título le pondrías a a la otra historia. Pues mira, antes que decirte eso, bueno, primero antes que nada, gracias a ti, pues por todo, ¿no? O sea, por la invitación, por todo esto que se hizo. La verdad es que es una experiencia que para mí es chida porque pues al final del día es algo que nunca creí que fuera a hacer, pero realmente pues me sentía muy ansioso, ¿sabes? Cuando ya me dijiste, no, pues el lunes. Y pues realmente por lo del descanso no te preocupes, porque realmente yo, las cosas que yo hago en mis descansos las tomo como algo que a mí me sirven siempre. Sí, Sí, entonces, sí, sí. el que tú me prestes tu tiempo y yo prestaste el mío, pues para mí es padre, ¿no? Y sí es cierto eso que dices, ¿eh? Yo creo que anteriormente, cuando, pues yo creo que pues van pasando los años, van haciendo gente, va creciendo gente, a mí me tocó todavía crecer en la etapa, yo soy del 96, me tocó crecer con todavía televisión, no celular, no internet, no computadoras. Sí, Entonces yo creo que era un poquito más difícil, como que te creyeran, ¿no? sí, sí, Pero sí. ahorita, por ejemplo, que ya estamos en el 2024, que hay más ya redes sociales, que hay esto, que hay aquello, que el otro, yo creo que ya los papás también deberían concientizar de que también así como creen en ciertas cosas, pues también creer en lo que comentan todo mundo. O sea, bueno, Sí, no, o sea, no creerte, pero por ejemplo, si un niño te dice, oye, mamá, es que esto.
O sea, Ujú, aunque tú crees que es una curiosidad o que digas, es que está creciendo, pero el chiste ujú. es también saber por qué te lo está diciendo. Porque los niños no Sí, crees que te dicen las cosas nomás por decirlas. sí. Y algo que ahorita tú que lo comentaste que me hiciste que me acordara, es porque una de mis hermanas, la última, de hecho, porque somos cuatro, Ujú, cuando era niña, tenía un osito morado, era un osito de peluche que le jalabas como una cuerdita y cantaba. Pero de repente empezó a decir que se llamaba Uli. O sea, sí, ella le dijo que Uli, que Uli, que Uli. ok, Y llegó a un punto en el que, por ejemplo, íbamos a comer y le decía a mi mamá que le sirviera Uli. Y si no le servía, se ok. ponía bien enojada. ¿En serio? Entonces, total, que mi mamá, o sea, ella duró con Uli como 3 meses, pero Ujú, ya después decía que Uli le pegaba. O sea, que Uli ¿en la serio? regañaba o cosas así. Y Ok, pues prácticamente antes de que pasara algo más grave, mi mamá tiró el osito. O sea, lo tiró y pues sepa dónde quedó el osito. Y ya a mi hermana pues nunca le pasó nada, pero sí ok, mencionaba mucho a un tal Uli. Entonces, ok, digo, sí. ese tipo de cositas pues sí hay que observarlas porque no es como cualquier cosita nada más. Sí, puede pasar a mayores. Y, Ajá, sí, te escucho. y ya con respecto a lo que me Ujú, decías, pues yo espero tener la oportunidad. Igual nos podemos poner de acuerdo para esta otra historia. Yo, como les ujú, comentaba al principio, he tenido muchas experiencias paranormales, pero ujú, la que les conté y esta otra, pues han sido como las más fuertes. Bueno, ahorita no tendré como un título tal cual, como, como decírtelo, ok, ok. pero fue en una fiesta. Fue en una Una fiesta fiesta. en una huerta de aguacate de las que les comentaba que están acá donde yo vivo, que era Ok. precisamente la huerta de mi abuelo. Ujú, No les, o sea, si se llega a dar la plática, pues igual le pueden comentar a Pepe si la quieren ujú. escuchar, ¿Fue con, pero si fue con algún algo, espíritu, una bruja o qué fue lo que vieron? No, no, o no había nada que todo el pueda mundo explicar. todo el mundo realmente creemos que fue el diablo, o sea, literal el diablo, Ujú, ujú, porque ujú. sí fue una historia muy fuerte. De hecho, y te digo que sabes que fue lo más, o sea, como que lo más sorprendente que le pasó a toda mi familia. O sea, no fue nada más a mí o nada más a mis hermanos, sino fue o sea, a todos los que estábamos invitados. Pero Ok. precisamente le pasó esto a un señor que no tenía Ujú. ningún sacramento, Ah, ok, que ok, literalmente bueno. era un huertero. O sea, huertero se Ujú, le conoce a la persona que cuida pues la huerta como el velador, por ok. así decirlo. Ah, perfecto. Y pues Ok. eso fue lo que le pasó a él. Entonces igual, si quieren que se las cuente, pues ya, Ahí dejen en los díganme, comentarios, me amigos, avisan. tienen la cajita de comentarios para que César nos vuelva a, bueno, ya nos ponemos de acuerdo para ver si se anima a contarnos esa otra historia de, pues puede decir como el encuentro de mi familia con el diablo en una huerta de aguacate, ¿no? Podría ser. Hermano, te agradezco mucho que te hayas dado la oportunidad de venir. Te lo agradezco de todo corazón. Muchas gracias. Te digo, yo sé que hoy era tu día de descanso y aún así te diste la oportunidad de estar aquí platicando un ratito conmigo. Te lo quiero agradecer, a toda la gente que nos está viendo también, por aquí, si Uli se anima a mandarme sus redes sociales, si a lo mejor le quieren preguntar algo más, o a lo mejor si otro de los creadores que por ahí tenemos contacto lo quiere entrevistar, no sé si te animes igual, ya te digo, tal entrevistador a lo mejor le gusta tu historia, ya si te quieres animar por aquí y ya lo platico con él y a lo mejor aquí pongo sus redes sociales en caso de que se anime, si no, pues ya veremos más adelante. Te lo agradezco, hermano, a la gente que se quedó ahorita aquí hasta el final del video también. Por favor, dejen sus comentarios, suscríbanse, es muy importante que se suscriban para que este contenido siga creciendo y los comentarios son importantes para que tenga un poquito más de crecimiento también el video ahorita que estamos ahorita grabando. Y pues les agradezco, hermano, muchas gracias. Un saludo allá Al contrario, Pepe, hasta muchas gracias Morelia, a ti. Michoacán, y a toda tu familia. Espero que Gracias, estén muy bien, hermano. Te lo muchas agradezco y gracias pues bueno, igualmente. sin más por el momento, amigos, nos vemos en un siguiente video. Cuídense.